muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cuánto le doy gracias a Dios, hermanos y hermanas que están escuchando o mirando estos medios de comunicación? ¿Cuánto le doy gracias a Dios de que tenga yo este privilegio de dirigirme a ustedes por unos minutos para hablarles de ese gran Dios todopoderoso, el cual ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia? Bajo estos estudios de la lección de la escuela sabática para este trimestre, nosotros estamos aprendiendo de cómo Dios condujo a su pueblo de cara a la entrada a la Canaán terrenal y de ahí extrayendo lecciones para aplicarlas a nosotros, pueblo de Dios, en este tiempo que estamos también para entrar a la Canaán celestial. Bueno, hoy es miércoles 16 de enero. La lección de hoy no será la excepción en cuanto a bendición se refiere. La voy a desarrollar aquí con mi hermano Sergio Hernández. Bienvenido, buenos días. Mucho gusto, pastor. Dios le bendiga. Amén. Siempre oramos antes de empezar, así que nosotros aquí nos vamos a rodear. Hermano Sergio, si es tan amable usted de tener la oración. Sí, como no, les invitamos a que nos acompañen en la oración. Nosotros vamos a poner de rodillas, claro, y los que puedan allí donde están, si lo pueden hacer, acompáñenos, por favor. Exactamente. Querido Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en estos medios de comunicación para hablar de tu palabra, Señor. Y en cada una de estas lecciones, indudablemente que podemos aprender mucho de ti, Señor. Así es. Ayúdanos, Señor, para entenderlo, y a cada uno de los oyentes y televidentes pueda ser una bendición para cada uno de ellos. Acompáñanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Después de haber visto el día de ayer cómo la presencia de Dios le daba la seguridad al pueblo para que avanzara en el cruce del río Jordán, nosotros vamos a ver ahora, bajo el título La mano de Dios en acción, cuál fue el resultado asombroso que siguió cuando los sacerdotes obedecieron implícitamente el mandato que Dios dio a través de Josué. ¿Cuáles fueron los resultados, hermano? En realidad, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, el gran poder de Dios, ¿verdad?, y su instrucción muy eficaz. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Josué, capítulo 3, verso 14 al 17, dice de esta manera: y aconteció cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeraram, y las que descendía del mar de Araba. El mar salado se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco. Pero el capítulo 4, verso 18, ¿qué nos dice? El capítulo 4, verso 18, la palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto
de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, y corriendo como antes sobre todas sus bordes. ¿Qué le parece este hecho milagroso? Creo que es por segunda vez, ¿verdad?, que el pueblo ve estas maravillas y el grande poder de Dios, y que en realidad, ¿verdad?, es asombroso ver cómo el poder de Dios se manifestó a ese pueblo. La verdad, mis hermanos, es impresionante cómo este milagro se dio. Nosotros podemos aquí mirar que pues el río se detiene bien lejos, y cuando ya han pasado, otra vez sigue su cauce. Aquí podemos nosotros ver entonces el resultado asombroso que hubo después de que los sacerdotes obedecieran. Siempre que se obedezca, hermanos, el mandato de Dios, nosotros vamos a ver milagros. A veces queremos nosotros milagros en nuestra vida. Queremos ver maravillas, pero no queremos obedecer. Por ejemplo, queremos salud, queremos un milagro de sanidad de nuestro cuerpo, pero no queremos obedecer en cuanto a lo que debemos comer, en cuanto a la reforma pro salud. Y así también queremos bendiciones muchas veces de cualquier índole, pero sin querer obedecer sus santos mandamientos. Así que, hermanos, siempre que nosotros obedezcamos como los sacerdotes obedecieron llevando el arca, los resultados se mirarán en maravillas que Dios hará, como lo fue en esta ocasión. Aquí el don de profecía tiene para nosotros, hermanos, más pues ampliación en cuanto a esto que estamos diciendo. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Sí, la sierva del Señor dice en este comentario, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 157 y 158, y dice lo siguiente: los sacerdotes obedecieron la orden de su dirigente y se pusieron delante del pueblo, llevando el arca de la alianza. Las huestes hebreas se dispusieron en orden de marcha y siguieron el símbolo de la presencia divina. La gran columna se adentró en el valle del Jordán, y tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del río, el curso se interrumpió y las aguas que quedaron río abajo siguieron corriendo, dejando seco el lecho. Cuando llegaron a la mitad del cauce, los sacerdotes recibieron la orden de permanecer ahí hasta que las huestes hebreas lo hubieran cruzado. Eso grabaría aún más profundamente en sus mentes que la fuerza que retenía las aguas del Jordán era la misma que 40 años atrás había permitido que sus padres cruzaran el Mar Rojo. Muchos que siendo aún niños habían cruzado el Mar Rojo, cruzaban ahora el Jordán gracias a un milagro similar. Eran guerreros pertrechados para la batalla. Después de que el último de los soldados de Israel hubo cruzado, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Cuando hubieron salido y trajeron el arca a un lugar seguro, Dios retiró su poderosa mano, y las aguas que se habían ido acumulando irrumpieron río abajo, formando una poderosa avenida que llenó todo el canal natural de la corriente. El Jordán siguió corriendo como una inundación irresistible, anegando toda su cuenca. ¿Hay algo de todo esto que le impresiona a usted? Sí, pastor, es muy interesante, ¿verdad?, notar esto, que el Señor para esto, ¿verdad?, manda a los sacerdotes y llevan el arca por delante, ¿verdad?, y tratan de penetrar el agua, y las aguas se suspenden y se abren, y de una forma milagrosa, ¿verdad?, que el Señor manda y la naturaleza ordena
Digo, Él ordena y la naturaleza obedece. Exacto. Y de esta manera, ¿verdad? Así debiéramos ser obedientes nosotros. Toda la naturaleza obedece y alaba al Señor. Y en esta manera, ¿verdad? Podemos notar que los sacerdotes van al frente y se quedan a medio de las aguas y cruza todo el pueblo. Tremendo. Una manifestación tan grande y tan maravillosa que el pueblo tenía que recordarlo. Bueno, hermanos, nosotros hemos leído acá, tanto en la Biblia como en el don profético, el hecho milagroso, la mano de Dios obrando, como dice aquí las Escrituras, que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Esta ciudad de Adán, pues hermanos, no es que tenga que ver con Adán, ¿verdad? Porque aquí dice Adán, y es una ciudad con ese nombre que estaba pues allá, muy lejos, dice, y por allá las aguas se detuvieron y entonces el pueblo avanzó, el pueblo entró y las que descendían, dice, las que descendían hasta el mar del Arabá, pues se acabaron, fueron divididas y el pueblo pasó en seco. Qué bonito, la verdad, hermanos, pues nosotros podemos ver que cuando el Señor toma el control de la guía de su pueblo, lo lleva por lugares inaccesibles y el Señor es el que hace el acceso. Es bonito aquí como dice que muchos de los que cruzaron ese día, siendo aún niños, dice, habían cruzado el Mar Rojo, ahora cruzaban el Jordán, gracias a un milagro similar. Eran guerreros pertrechados para la batalla. Pero después de que el último de los soldados de Israel hubo cruzado, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Y cuando hubieron salido y trajeron el arca a un lugar seguro, Dios retiró su poderosa mano y las aguas que se habían ido acumulando irrumpieron otra vez río abajo, formando una poderosa avenida que llenó todo el canal natural de la corriente. Así el Jordán, dice, siguió corriendo como una inundación irresistible, anegando toda su cuenca. La verdad es que, hermanos, los resultados de la obediencia fueron grandes. Los sacerdotes obedecieron las órdenes de su dirigente, se pusieron delante del pueblo, llevando aquella arca, y así, hermanos, las huestes hebreas marcharon en orden, siguiendo el símbolo de la presencia divina. Así también nosotros hoy tenemos que avanzar. También nosotros tenemos que avanzar, hermanos, detrás de esas tablas de la ley de Dios, detrás del arca, como hemos venido diciendo desde ayer. Tenemos que avanzar, hermanos, siendo obedientes a lo que el Señor manda. Jesús, su nombre está puesto en esas tablas de la ley, su nombre está puesto en esos mandamientos. Oh, hermanos, las Escrituras dicen que los salvados llevarán el nombre de Dios, el nombre del Padre y del Cordero en la frente, y el nombre se encuentra allí, en esos 10 mandamientos. Así avancemos, hermanos, así con obediencia, y los resultados solo vendrán, pues, de una manera maravillosa. ¿Cómo y por qué, hermano, este milagro debía ser recordado y cómo afectó esto a las naciones que estaban alrededor? Sí, la palabra de Dios dice de esta manera, ¿verdad? Y antes de leer eso, quisiera leer un parrafito, claro, pastor, que está en el Comentario Bíblico Adventista, página 190. Dice: los sacerdotes representaban a Cristo, nuestro mediador y sumo sacerdote. Debían encabezar la marcha, ¿verdad? O sea que estos representaban los sacerdotes, a Cristo, nuestro mediador. Amén. Y sigue diciendo acerca de esto, ¿verdad? En el capítulo 4 de Josué, capítulo 4 y el verso 4 al 9, y dice de esta manera: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu.
Y los hijos de Josué, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significa estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Amén. Así que se volvió memorable. Se volvió, hermanos, un monumento recordatorio de este grande hecho. Las piedras que se recogieron. Y cómo le afectó esto a las naciones circundantes, según los versículos 21 al 24. Sí, allí dice, ¿verdad?, el 21 al 24, cómo es que afectó. Y dice de esta manera: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Note, hermano, el propósito era que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Pero mire el capítulo 5, verso 1, sí, si tuvo sus efectos o no. Sí, dice el 5:1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. Se cumplió el propósito. Sí. El propósito de que las naciones circundantes se vieran impactadas ante tan grande milagro. Pues aquí nosotros vemos cuál fue la reacción y cómo también eso debía ser algo que se debía de pasar a las siguientes generaciones, y todavía ha quedado aquí en las Escrituras para que nosotros miremos cuán poderoso es el Señor. Me pregunto, ¿verdad?, ¿quién no debería de temer a ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que tenía el poder para hacer estas maravillas? Y que ahora ellos temblaban y tenían temor porque el Dios de este pueblo era un Dios todopoderoso. Así es. Y digno de respeto y adoración. Amén. El don de profecía, para cerrar, tiene aquí 2 notas que valdría la pena también que las compartamos con ustedes. Sí, dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 519.
Dice, Jesús el Hijo de Dios, seguido por ángeles celestiales, iba delante del arca al llegar al Jordán, y las aguas fueron abiertas delante de su presencia. Cristo y los ángeles estuvieron juntos al arca, y los sacerdotes en el lecho del río, hasta que todo Israel pasó el Jordán. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel, llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los cananeos. Sintieron gran temor en su corazón. Amén. Qué impresionante. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, cómo Jesús estaba allí guiando a ese pueblo. El mismo Jesús que ahora guía a su iglesia hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Ángeles celestiales iban delante del arca, dice, y Jesús también iba allí. ¿Qué le parece? Es maravilloso, ¿verdad?, cómo es que el Señor Jesús siempre dirigió a este pueblo y que ahora nos sigue dirigiendo a nosotros, ¿verdad?, y que debemos hacer caso a sus santos mandamientos, a su palabra, ¿verdad?, porque Él es el que, Él es el poderoso, Él es el que salva, y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, ¿verdad? Así es. Hay una parte que sustraje del Comentario Bíblico Adventista, página 190, y dice, de la misma manera, dice, prometió guiarnos a nosotros, así como Israel siguió el arca, representante de la justicia y la misericordia de Dios. Si nosotros también seguimos la justicia y la misericordia de Dios, tendremos el privilegio de avanzar. Al fin de la jornada encontraremos gloria y honra y inmortalidad y una bienvenida a la inmortalidad. Amén, así es. Gloria al Señor. Pues bueno, hermanos, llegamos al final de la lección de hoy, dándole gracias a Dios, porque cuando su mano se pone en acción, suceden cosas maravillosas. Solamente entonces, obedezcamos al Señor, dejémonos guiar por Él, hermanos, hagamos Amén. su voluntad, sigámoslo. Él es el que va liderando su pueblo y no quitemos la mirada de Él ni de sus santos mandamientos, porque los resultados serán grandes. Amén. Así ha sido revelado para que nosotros entendamos y para que el mundo también sepa, para que las naciones lo sepan, que el pueblo de Dios, cuando es liderado por Jesús y Él tiene el control, hermanos, como dije en un tema hace un tiempo atrás, Él tiene las riendas en su mano. Amén. Y su pueblo entrará victorioso hacia el lugar a donde lo está guiando. Vamos a orar y a pedirle al Señor que siga estando con nosotros. Amén. Amado Padre, qué hermoso saber que cuando tus manos están en acción, Señor, grandes maravillas suceden. Amén. Hoy hemos visto como el grande milagro de que el río Jordán se detuviera muy lejos para que tu pueblo pasara. Esto es algo impresionante y fue testimonio vivo para las naciones circundantes y ha quedado como memorial para todos los que han vivido después. Qué interesante, Señor, como pues has mostrado en tu palabra de los resultados que se obtienen cuando se es obediente. Amén. Cuando los sacerdotes tomaron esa arca y avanzaron, y el pueblo también fue detrás. Oh Padre, siguiendo las instrucciones, aquí nosotros vemos los resultados, Señor. Es un éxito completo. Es una garantía de que, Señor, tú, no hay duda, conduces a tu pueblo hasta la victoria. Amén. Hoy nosotros te rogamos que nos acompañes como iglesia al venimiento del séptimo día de los tres ángeles, que nos acompañes como hijos tuyos, Señor, de la misma manera como acompañaste al pueblo de Israel Amén. en esa ocasión, pero que igual nosotros también te acompañemos a ti, así con obediencia, a ti, la mirada puesta en ti y obedeciendo tus mandatos. Amén. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Todo fiel discípulo del buen
su amor y le